¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿vale? Hoy vamos a enseñar cómo montar un servidor de Ark y poder jugar con nuestros amigos, ¿vale? Esto lo vamos a hacer en Epic Games, ¿vale? En la plataforma de Epic Games, como han regalado el juego hace poco, pues lo vamos a hacer aquí. Bueno, está abriendo esto de aquí, ¿vale? Pero igual, creo que todavía lo seguís teniendo, ¿vale? Si veis a día de hoy el vídeo, o unos días, creo que hasta el 18 todavía sigue gratis, ¿vale? El Ark. Lo que vamos a hacer es cómo jugar con amigos, ¿vale? Porque ha habido muchos problemas, hasta yo mismo he tenido problemas, he estado unos días ahí revisando cosas y he logrado al final, o sea, poder jugar con mis amigos, ¿vale? La solución que encontraba, la primera solución que encontré, ¿vale? Fue venir aquí al juego, ¿vale? Ya estamos en el juego y crear un host local y crear un hospedar sesión no dedicada, ¿vale? Hice esto, en la isla va bien, en The Center también va bien, pero hay un bug con el agua que si se mete otro amigo automáticamente se vuelve a ti. Luego en Ragnarok jugué un par de partidas y de repente me peta todo el rato. Y en Crystal Isle va laguedísimo el juego porque es un nuevo mapa y va súper mal. Entonces, la solución que encontré, sobre todo para los errores de que da del servidor o que se teletransporta o los límites y tal de una cosa u otra, es crear un servidor, o sea, en una herramienta que es de propia de Arc, ¿vale? Que es esta de aquí, Arc Server Manager, ¿vale? Vamos a Google, descargamos Arc Server Manager y descargamos aquí en latex.zip, ¿vale? Tenemos aquí latex.zip. Le damos ahí. Aquí a mí me aparece así y le doy a abrir, ¿vale? No hay ningún problema. Si os aparece que es un archivo corrupto o lo que sea, da igual darle a descargar, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Nada, lo abrimos en la carpeta. En mi caso, pues lo traigo aquí a una nueva carpeta, ¿vale? Lo meto en la nueva carpeta, clic derecho y extraer aquí, ¿vale? Lo extraemos aquí y ya lo tenemos. Ahora, para abrirlo, ¿vale? Yo esto, bueno, lo he hecho para que lo veáis vosotros, pero esto no me hace falta ya que tengo yo uno de lo creado, ¿vale? Que es esta, ¿vale? Directamente venís aquí a Reserver Manager, le dais doble clic y os pone que se debe ejecutar como administrador. Le dais que sí, ¿vale? Le damos que sí. Un segundo. Vale, tal vez, como yo ya lo tengo instalado y no quiero eliminar todo, tal vez os diga que hay que instalar el Steam CMD o algo así, alguna cosilla así, ¿vale? Sencillamente es darle sí y luego os aparecerá un panel donde tenéis que elegir un directorio donde lo ponéis, que si queréis podéis crear una nueva carpeta aquí y luego cuando os aparezca lo de buscar os vais a escritorio y la seleccionáis. Solo es donde se os va a instalar el Steam CMD o algo así, que creo que se llama, ¿vale? Entonces, una vez tenéis esto de aquí, ¿vale? No tendréis esto como lo tengo yo ya configurado, sino que sencillamente tenéis que darle a crear un nuevo server profile, ¿vale? Le dais a crear un nuevo server profile, que os aparecerá, solo el más y no os aparecerá esto, y luego aquí empezáis, nombre del servidor, ponéis lo que os salga de las narices, ¿vale? Tal, contraseña del servidor, esto lo borráis. Si jugáis de Epic Games, ¿vale? No os recomiendo que hagáis esto, quitadla, porque en Epic Games creo que no se puede poner la contraseña. Contraseña del admin sí, poner la que os salga a vosotros, la que mejor os convenga. Yo, por ejemplo, le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 por ahora. El nombre del servidor le voy a poner prueba YouTube, por ejemplo, ¿vale? Luego, contraseña del espectador, si queréis igual ponerla, ¿vale? Igual voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Luego, más cosillas que configurar aquí que son importantes, ¿vale? Para activar el crossplay, o sea, para poder jugar con la plataforma de Epic Games. Aquí, ¿vale? En server ARX se llama, ¿vale? Vais bajando un poquito y no demasiado. Y aquí tenéis server ARX, tenéis que poner guión crossplay, ¿vale? Tenéis que poner crossplay. Y hasta luego, si le dais línea de comandos, os aparecerá aquí, ¿veis? Crossplay, ¿vale? Después, si queréis elegir un mapa, lo tenéis aquí, ¿vale? Subís un poco. Y en dirección de mapa o mod, ¿vale? Es subir un poco, estamos abajo, pues nada, vamos para arriba. Y lo tenemos aquí, aquí podemos elegir el mapa que queráis. Si estáis con lo de Epic Games, tenéis mapas que nos han dado gratis. La isla es el juego original. Tenéis The Center, Valguero, Ragnarok y Crystal Isle. Los demás son de pago, ¿vale? Así que no creéis de otro porque no va a servir nada. Porque a la hora de intentar entrar os va a decir que no tenéis instalado nada. Aquí no ponéis nada, lo dejáis tal cual, ¿vale? Entonces, ya hemos habilitado el crossplay, ya hemos quitado la contraseña también del servidor, que no nos hace falta porque en Epic Games le dice que no, o sea, no te deja ponerlo. Y ahora sencillamente tenéis que darle a actualizar. Aquí, bueno, en este caso instalar, ¿vale? Pero después, cada cosa que hagáis, tenéis que darle a actualizar. Vamos a darle a instalar, ¿vale? Esto a veces tarda un poco bastante, ¿vale?
Vale, pues ya nos ha terminado, ¿vale? Ha tardado unos 15 minutillos más o menos en instalarse, ¿vale? Porque me le he dado a instalar. Pero vamos, una vez instalado, ¿vale? Os pondrá esto, ¿vale? Le damos aquí a la X y tenemos que darle a actualizar cada cosa que hagamos, ¿vale? Le voy a volver a dar, por si acaso, ¿vale? Porque yo creo que deberíais darle, o sea, deberíamos haberle dado a instalar antes, ¿vale? Y actualizar tarda entre 5 o 10, no tarda tanto, ¿vale? Como el otro, que tarda 15, 20 minutillos en instalarse completamente. Vale, nada, le damos a actualizar y es lo mismo. Empieza a comprobar todo y empieza a actualizar todo lo que hayamos modificado en lo que es el servidor. Vale, pues ya lo tenemos, o sea, ya nos ha actualizado, ¿vale? Ha tardado igual un ratillo más. Nada, le damos al X, ¿vale? Y ahora sencillamente ya podemos iniciar nuestro servidor, ¿vale? Le damos aquí a iniciar, ¿vale? Directamente. Y ahora vamos a pasar una ventanita. A ver si carga. Ahí está, ¿vale? Esta ventanita igual tarda un poquito más, ¿vale? Y luego al final, si lo habéis actualizado bien, os tendrá que, bueno, al final casi a la mitad, os tendrá que poner, se ha iniciado vuestro servidor, prueba YouTube, ¿vale? Lo pondrá en inglés. Ahora, mientras se va iniciando esto de aquí, tenemos que abrir nuestros puertos, ¿vale? Para poder acceder tanto nosotros como nuestros compañeros, ¿vale? Para ello tenemos que irnos a nuestro router, ¿vale? En mi caso, pues mi IP está aquí, pero si no sabéis cuál es la IP de vuestro router, ven, le dais a la tecla Windows más R, ¿vale? Tecla Windows más R, os saldrá esto, y escribís aquí CMD, ¿vale? Le dais Enter, ¿vale? Y aquí ponéis IP config, ¿vale? Aquí en IP config, en la puerta de enlace predeterminada va a ser vuestra IP del router, ¿vale? Vamos a la puerta de enlace predeterminada y ponemos aquí. Ahí estamos accediendo, aquí ponemos nuestras credenciales, en mi caso es Vodafone y pues mi contraseña. Eso normalmente lo que es del router y todo eso os aparece detrás del propio router, os aparece las credenciales, ¿vale? Por lo menos aquí en España, en todos los routers nos aparece detrás. En otros países no sé dónde os aparecerá, pero si no podéis llamar a la compañía y preguntarlo, ¿vale? Luego, en mi caso, siempre intentad buscar el modo experto, ¿vale? Porque hay modo básico y modo experto. Yo siempre me voy al modo experto, ¿vale? Y aquí me voy a teléfono, bueno, me voy a internet, perdón, ¿vale? Tenemos que buscar el redireccionamiento de puertos, ¿vale? O NAT, normalmente se llama NAT o redireccionamiento de puertos. Aquí tenemos que añadir nuestros puertos, ¿vale? Como veis aquí yo tengo ya añadido mis puertos, ¿vale? Sencillamente le doy aquí a un más, ¿vale? Aquí elijo, intentar elegir los dos, ¿vale? TCP y UDP. Si no, pues hacerlo individualmente, pero intentar elegir los dos. Aquí la LAN IP va a ser la IP de vuestro ordenador. ¿Cómo sabéis la IP de vuestro ordenador? Igual. Lo que antes hemos abierto el CMD, en dirección IPv4 es vuestra IP del ordenador, ¿vale? Para que esta IP no se os cambie, tenéis que hacer una IP estática, que ahora os enseño cómo hacer una IP estática a un equipo, ordenador o play o lo que sea, ¿vale? Bueno, pondréis aquí la IP, ¿vale? Pondréis aquí puerto, intervalo de puertos, no ponéis puerto, puerto público y puerto LAN tal cual, lo mismo, tiene que ser en este caso, sería igual. Y aquí pues la IP de vuestro ordenador, ¿vale? Y lo añadís este puerto y este, ¿vale? El 27015 y el 7777, ¿vale? Como veis, corresponde con esto, ¿vale? Con lo que estamos antes configurando, corresponde tal cual, ¿vale? Con los dos. Ahora sí, para hacer la IP estática, si no recuerdo mal, ¿vale? Darme un segundito, ¿vale? Yo lo tengo aquí, mirad. Me he ido a configuración, me he ido a LAN, ¿vale? Aquí tengo la dirección de mi IP del router, ¿vale? Como os he dicho. Y aquí tengo DHCP estático red local, ¿vale? Tenéis que buscar esto en vuestro router. Y esto va por la dirección MAC, ¿vale? Va por la dirección MAC y va por el nombre de dispositivo, ¿vale? Sencillamente le dais al más, añadir. Elegís vuestro dispositivo, que os saldrá alguno, ¿vale? En mi caso mi ordenador es este. Os saldrá la dirección MAC. Si os pide una dirección MAC, igual. Esto de aquí lo tenéis, ¿vale? Ponemos ipconfig -all, ¿vale? Os debe de aparecer aquí, ¿vale? Mirad aquí, dirección física, ¿vale? Ponéis ipconfig -all y os aparece aquí, ¿vale? Esta dirección física es la dirección MAC de vuestro ordenador, ¿vale? Y luego pues corresponde con el dirección MAC. En caso de que os la pida no se os ponga automáticamente. Y luego ponéis la IP estática. ¿Cuál es la IP estática que vais a poner? Podéis poner la que queráis o podéis poner la que ya habéis visto antes, ¿vale? Cuando ponéis ipconfig, que sería esta de aquí, la IPv4, ¿vale? Os recomiendo que pongáis la que ya tenéis aquí, ¿vale? Porque si no tendréis que reiniciar para que se actualice la IP, ¿vale? Una vez tenéis la IP estática, pues ya tenéis todo configurado, los puertos abiertos, suficiente, ¿vale? Para que podáis acceder vosotros, ¿vale? Mirad, como esto os decía, pues tarda un poco, ¿vale? Que a veces se queda bugueado. Con que le deis Enter, a la tecla Enter varias veces, o sea, a la Enter,
Aquí no pasa nada, ¿vale? Pero hay veces que le doy varias veces al enter y es cuando se me actualiza. Porque una vez me fui 15 minutos y parecía que no. Vine, le di a la tecla enter y se me actualizó. Seguía completándose, ¿vale? Entonces, para abrir los puertos de vuestro ordenador, ¿vale? Porque ya es abierto del router, pero para que vosotros mismos podáis acceder, esto es como Minecraft, ¿vale? En Minecraft cuando creamos un servidor aquí en vuestro ordenador, para que vosotros podáis acceder también tenéis que abrir vuestros puertos del firewall de Windows, ¿vale? Entonces, escribimos tecla Windows y ponemos firewall de Windows, aquí está, Windows Defender Firewall con seguridad avanzada, ¿vale? Aquí venimos, coño, a regla de salida y regla de entrada. Yo en los dos lo he creado, ¿vale? En los dos. No rayéis tanto. En los dos, crearlo y ya está. Regla de entrada. Venís a regla de entrada y ponéis nueva regla, ¿vale? Aquí nueva regla, puerto, siguiente. Hacerlo de los dos igual. TCP y UDP. Primero lo hacéis de UDP, ¿vale? Ponéis el puerto 777 y le dais siguiente. Permitir la conexión, siguiente. Siguiente, ponéis el número que os salga de las narices y finalizar, ¿vale? Yo no lo voy a poner porque ya lo he puesto. Vale, el siguiente pues sería lo mismo. Nueva regla, sería puerto, siguiente. Antes hemos creado el TCP, ahora creamos el UDP. Igual, 777, siguiente, tal, ¿vale? No, uno de UDP y otro de TCP del 777 y uno de UDP y otro TCP del 27015, ¿vale? Uno de cada. Una vez habéis abierto las reglas de entrada, ¿vale? Sería suficiente. Y ya podemos abrirnos, a ver si esto... Mirad, ¿ves? Ya me está actualizando, ¿vale? Ya me ha aparecido esto, Primal Day. Eso significa que ya le queda muy poco para que se inicie el servidor, ¿vale? Tarda un poquitín siempre. Vale, como vemos, pues ya me ha terminado. En este caso, ¿veis? Me pone server, me pone esto de aquí. Esto significa que no se ha actualizado, ¿vale? Si os pone esto de aquí y no os pone vuestro nombre, es decir, el que habéis puesto aquí, significa que no está actualizado, ¿vale? Y tenéis que volver a actualizarlo. Tenéis que pararlo, ¿vale? Vais a pararlo y le vais a volver a dar a actualizar. Eso ocurre, ¿vale? Aquí también poner un nombre, ¿vale? Cualquiera de perfil. Poner yo que sé, cualquier nombre. Y aquí, nombre del servidor, pues eso, no os ha aparecido. Entonces tenéis que actualizarlo hasta que os aparezca, ¿vale? Vale, ya he actualizado, ¿vale? O sea, le he dado otra vez a actualizar y lo he vuelto a iniciar. Y como veis, ya me aparece lo de prueba YouTube, ¿vale? O sea, ya se me ha actualizado y ahora ya sí me aparece, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. También una cosa que se me olvidó deciros, ¿vale? Aquí en lo que es vuestra tarjeta de red, ¿vale? Si tenéis el Hamachi, por ejemplo, pues a mí me salía. Si no, solo tenéis una, dejarlo por defecto, no pasa nada. Si no, pues elegid la vuestra, ¿vale? Tenéis más una red wifi o lo que sea. El ARC, pues ya podemos buscarlo, ¿vale? Ponemos aquí prueba, ahí en minúscula. Con que ponga prueba Joe, tendría que salir, ¿vale? Vamos a actualizar. A veces tarda un poquito en salir, entonces es a base de darle a actualizar hasta que salga completamente. A ver si lo encuentra. Vamos a ver. Suele tardar a veces, ¿eh? A ver. A cancelar, unirse otra vez y volvemos aquí a poner. Si no, a veces poniendo el nombre directamente. A veces poniendo el nombre directamente te lo sale. Cógelo en el no oficial, ¿vale? Ahí está, como veis, ya me ha salido, ¿vale? Ha tardado un poquito, como veis es el de Center, que es el que creo yo, de los 70, tal y cual, ¿vale? El problema ahora es que surge, ¿vale? Nosotros no podemos acceder, ¿vale? Si le voy a unirme, me pone unidos a esto de aquí y no voy a poder, ¿vale? Entonces, para poder acceder, lo que tenemos que hacer es meternos en un mundo y ahora os enseño cómo hacerlo, ¿vale? Vale, como vemos, pues nos ha dado el tiempo de conexión aspirado, ¿vale? Hay un error con el ARC de Epic Games, entonces no vais a poder acceder y vuestros compañeros sí podrían acceder, ¿vale? Ahora a un compañero le voy a pedir que se meta, ¿vale? Vamos a darle a cancelar y para que nosotros podamos acceder tenemos que irnos a host local, ¿vale? Venimos aquí, yo lo hago en The Island, ¿vale? Da igual, podéis hacerlo aunque os dé la gana, pero yo lo hago en The Island. Venís aquí a The Island, no configuréis nada, darle jugar a un jugador, ¿vale? Es jugar a un jugador y desde aquí podemos acceder a nuestro servidor, ¿vale? Siempre tendréis que hacer esto, ¿vale? Es una... La verdad que es una putada, ¿vale? Que tengamos que estar todo el rato haciendo esto, pero vamos, es lo que hay, al fin y al cabo. La única forma de que podamos acceder y podamos jugar así en un servidor sin ningún tipo de fallas, teóricamente, ¿vale? Porque si ponemos el no dedicado, hay bastantes errores, sobre todo de que no se puede alejar, de que automáticamente reaparece donde tú estás o cosas así, ¿vale? Como veis, pues ya estamos en un mundo normal, ¿vale? Ahora le damos a la tecla Tab, ¿vale?
y nos saldrá esto, ¿vale? Le damos tecla tab, esto o esto, cualquiera de los dos, ¿vale? Le damos tab y escribimos aquí open, ¿vale? Y aquí vamos a escribir nuestra IP de nuestro ordenador. En mi caso pues es 192.168.0.13, en el caso en la que sea vuestra, ¿vale? Y ponéis 2 puntos y el puerto 7777. Y ahora le damos a enter y automáticamente ya nos va a llevar a nuestro servidor, ¿vale? Vamos a esperar y ahora nos va a salir de crear un nuevo personaje y tal y cual, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es esperar a que nuestro compañero se meta, ¿vale? Para que veáis que sí se puede acceder realmente sin ningún tipo de problema. A ver si carga. Se va a tardar un poquito en cargar, como es la primera vez que estoy entrando al servidor, ¿vale? Pero como veis ya está, mirad. Y ahora ya podemos aquí, yo por ejemplo, Joel, ¿vale? Que era un nuevo superviviente, no vamos a editar nada. Y ya nos ha creado un nuevo. Vale, lo que vamos a hacer ahora es habilitarlo el administrador, ¿vale? Para poder ver a todo. A ver, ponemos aquí enable chats, ¿vale? Y ponemos la contraseña. En mi caso era 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Y ahora ya ponemos, creo que era show. Tienes que poner es show my admin manager, ¿vale? Que se me ha olvidado esto. Y ahora ya os aparece aquí, ¿veis? Como veis, pues ya estamos en el servidor. Es el servidor que habíamos creado. Ahora mismo estoy yo solo, entonces vamos a esperar que nuestro colega se una, ¿vale? Voy a llamarle por Discord y lo vemos ahora, ¿vale? Estamos aquí otra vez. Vamos a poner otra vez lo de show admin, ¿vale? Y como veis, aquí está. Mira, mira, se nos está incluso metiendo otra persona. Como no tiene clave ni nada, eso es lo malo, ¿vale? Pero nada, sencillamente venís aquí y le dais expulsar, ¿vale? Le voy a dar expulsar, ¿vale? Pero mi colega es este, ¿vale? Dani. Entonces, como veis, ya estamos en el servidor, ya podemos acceder. Aquí no tenéis límite de nada, de que si va corriendo Pepito para allá o Pepito para allá. A ver, si tenéis un ordenador un poquito malo, pues decirle a vuestro colega que no se aleje un montón porque va a cargar un montón el ordenador, ¿vale? En mi caso, pues tengo un ordenador muy potente y me da igual donde se vaya. Entonces, pues ya está, ya lo tenéis. O sea, sencillamente es esto. Tenéis el servidor, podéis ya estar con vuestros amigos. Cada uno podrá irse donde le da la gana, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Vale, pues como vemos, aquí ya está mi colega, ¿vale? Me he teletransportado a él, ¿vale? Porque si no, o sea, no lo encontraba y he tenido que teletransportarme a él, ¿vale? Seguimos igual aquí, como veis. Y ya está, o sea, ya no hay problema de que se meta en el agua, de que me meta yo el agua. Lo que no he habilitado es para que nos veamos en el mapa, ¿vale? Pero vamos, ya lo habilitaré en otro servidor. Pero vamos, esto es todo, ¿vale? O sea, así ya podéis jugar con vuestros colegas, con los que queráis. No hay espacio límite aquí, ¿vale? Como en el servidor no dedicado, que si hay un espacio límite de 4 personas. Aquí no tenéis espacio de límite para nada. Entonces eso es lo que está guay, ¿vale? Pues eso es todo, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo y os ha sido útil, espero que me dejéis un like. Y si os suscribís, pues de lujo, ¿vale? Intentaré subir más vídeos de cualquier duda que haya o lo que sea, cualquier cosa. O sea, en sí subo de cualquiera, ¿vale? De cualquier de juego, de cualquier cosa informática, pues lo subo. Si tenéis alguna duda más compleja o lo que sea, dejádmelo en los comentarios. Y si no, pues uniros a mi Discord, ¿vale? Lo dejaré seguramente en la descripción. Y en el canal de soporte podéis venir a decirme las cosas, ¿vale? Vale, por último comentar que si no os va con el tema de que no podéis acceder vuestros amigos ni vosotros mismos, normalmente es tema del router, ¿vale? O sea, por ejemplo, en un vídeo anterior de Minecraft tuve un problema, un suscriptor tuvo un problema y era que su router podías abrir los puertos, pero la compañía no te lo sabría si tú no pagabas X dinero más, ¿vale? Entonces eso tenéis que hablarlo con vuestra compañía y ver que buscar en Google cómo abrir puertos en vuestra compañía. Yo que sé, en mi caso es Vodafone, en el caso de cualquier país, pues en la compañía que seáis, ¿vale? Buscad cómo abrir los puertos en foros y tal. Y si no, como os digo, en el Discord me podéis preguntar o en los comentarios y yo os ayudo a buscar información sobre vuestro router, ¿vale? Pero de funcionar, funciona, como veis. O sea, si hay errores o lo que sea es porque algo habéis hecho mal. Nada más. ¿Vale? Pues nada, eso es todo. Suscribiros y, como digo, dejadme un like si os ha gustado. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.